a un nuevo video de Just 360, el portal jurídico de la Asociación Jueces Veritas. Mi nombre es Gabriel García y en esta primera semana presentamos una nueva sección llamada Derecho a la Seguridad y Salud en el Trabajo. Para este día presentamos a la doctora Lucía Guzmán. Ella es abogada por la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, es adjunta de docencia de los cursos de Derecho Laboral Especial y Régimen de los Trabajadores Estatales en la misma casa de estudios. Cuenta con estudios de maestría de prevención de riesgos laborales y ambientales. Ha sido exdirectora ejecutiva del Grupo de Estudios de la Organización Social y el Empleo, GEOSE, y es autora de diversas obras de su especialidad en revistas jurídicas arbitradas. Muy buenas noches, doctora. Bienvenida. Muchas gracias a ti, Gabriel, y bueno, y a Yusef Veritas por permitirme en este espacio para poder ver una materia que es muy importante, como lo es la seguridad y salud en el trabajo, y que en los últimos años pues ha tomado bastante fuerza en cuanto a su cumplimiento. Gracias nuevamente. Perfecto, doctora. Y en esta primera fecha, en este primer video del segmento, no nos centraremos en una materia específica, sino en conocer un poco sobre la historia, sobre la seguridad y salud en el trabajo y cómo se relaciona con el derecho, para que de esta manera nuestro público pueda identificar la importancia de hablar de esta materia. Sí, exactamente. Es necesario conocer la relación entre la seguridad y salud en el trabajo y cómo se relaciona con el derecho y justo por ello, para centrar, aterrizar mejor de qué va este tema, quisiera comentarles sobre un video, bueno, una película denominada Los tiempos modernos de Charles Chaplin, cuya escena en la fábrica nos muestra cómo la salud física y mental de un trabajador viene afectándose, ya que el empleador le ha exigido mucha más productividad de la que éste puede darle, ¿no? Entonces, para comentarles ese primer video que está relacionado con la temática que vamos a ver en esta sección, y también quería comentar la pintura de Adolf von Menzel, Los cíclopes modernos. Esta es una pintura del realismo que nos muestra cómo fue en la segunda revolución industrial el trabajo de los obreros, ¿no? Entonces, creo que con estos dos ejemplos, tanto de la pintura como el cine, podemos ver esta relación del derecho del trabajo con la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Que ya, por así decirlo, tenía una importancia enorme desde hace mucho tiempo, podía verse reflejada en las críticas que podía hacer, por ejemplo, Charles Chaplin con la película que él protagonizaba, o con Adolf von Menzel con la pintura que plasmaba la realidad, ¿no? De esta época, ¿verdad? Y doctora, muy interesante lo que menciona. Entonces, podríamos decir desde esas fechas, desde esa época ya estaba empezando a nacer esa problemática, ¿no? De los trabajadores y sobre su derecho a la seguridad y salud en el trabajo, ¿verdad? Sí y no. En realidad, la historia de la seguridad industrial se remonta a la antigüedad, ¿no? Al sistema de trabajo que inclusive ya imperaba con la esclavitud. En este ambiente de esclavitud, por ejemplo, no se consideraba la salud del esclavo. Prácticamente se desconocían las prácticas seguras, pero se considera que en general el derecho de la seguridad y salud del trabajo ha nacido desde que el hombre trabaja, ¿sí? Ahora, el caso es que, digamos, nunca se le había tomado tanta importancia y después de muchos siglos y, bueno, con algunos hitos y personajes que sí consideraron lo importante que era la seguridad en el trabajo, como por ejemplo Hipócrates, Aristóteles, ¿no? Que hicieron algunos estudios sobre enfermedades en los mineros, sobre todo las enfermedades respiratorias, porque, bueno, eran de los que más se podía ver los efectos, ¿no? Y de alguna manera había una suerte de estudio de parte de ellos. No fue, digamos, hasta finales de la Edad Media que se dio al inicio del estudio de enfermedades causadas por el trabajo. Entonces, por así decirlo, tenemos tres grandes grupos o tres grandes puntos en la historia de la seguridad y salud en el trabajo, y cómo es que esta poco a poco ha ido tomando más importancia. Una primera fase, creo que podríamos comentarla, es la seguridad y salud
más en realidad enfocada en la seguridad industrial en la Edad Media, ¿no? Porque en ese caso el trabajo era netamente manual, físico, en algunos casos, bueno, ayudados por, digamos, algunos animales, y en general la mortalidad, las enfermedades laborales solían confundirse con una enfermedad general, ¿no? Como que era común morirte por un accidente de trabajo, una enfermedad, porque bueno, no era del día a día, no se veía esto como un tema netamente laboral. Entonces, de hecho, en esta época de la Edad Media no se supo mucho más de la seguridad industrial, más allá de que algunos casos, algunos, bueno, investigadores como Ulrich Ellenbach, él, por ejemplo, escribió un libro sobre enfermedades causadas por el trabajo y algunas medidas de prevención, pero bueno, él sin saberlo se convirtió en el primer texto de lo que se conoce sobre lo que es seguridad industrial. Ahora, una segunda fase que, que tenemos que ver, digamos, en la historia de la seguridad y salud en el trabajo es la seguridad en la revolución industrial, sobre, por ejemplo, la cual había comentado un poco antes con el caso de la pintura de Adolfo Menzel, ¿no? Sobre la época en la que, digamos, el ser humano se volvió como un cíclope trabajador, un herrero, con la forja, y que además comía y trabajaba en el mismo lugar, ¿no? Entonces, y estaba constantemente expuesto a condiciones insalubres. Pero bueno, como te estaba comentando sobre esta segunda fase, en la revolución industrial o primera revolución industrial ocurrió como que más o menos en el siglo XVIII, mediados, siglo XIX, casi a la par del inicio de la edad contemporánea, ¿no? Entonces, ese periodo es como que un punto de inflexión en los cambios de la humanidad, ¿no? Porque, ¿qué es lo que hay, ¿no? En ese momento hay energía eléctrica, industria textil, hay vapor, el uso de carbón. Claro, hay demasiados cambios y como había comentado, se dan como que las primeras fábricas, hay un gran número de obreros, hay un trabajo en serie, como el que todavía aún nos mostró Charles Chaplin, ¿no? En su película de los tiempos modernos. Bueno, todo eso trajo claramente dificultades también a los trabajadores. Ya no eran trabajadores de campo, ¿no? Eran trabajadores en fábricas y se daban largas jornadas de trabajo, en muchos casos maltratos, ¿no? Maltratos, jornadas de 18 horas, las personas morían o si se quedaban sin dedo, pues no era un problema del empleador o de aquella persona que, digamos, los había contratado, sino que simplemente ya no servían para el trabajo y no tenían ninguna prestación claramente. Y claro, ¿no? Quedaban desamparados, ¿no? Entonces, realmente fue, fue un periodo triste donde el hacinamiento, las condiciones de salubridad, prácticas inseguras cobraron demasiadas vidas, sobre todo de niños y mujeres, ¿no? O sea, cuantas más personas trabajaban, cuantos más hijos tenías, había, digamos, más producción. Entonces, se fomentaba eso, ¿no? Más hijos, más producción, a costa de la vida y la salud de las personas. Y claramente por ese tipo de época, pues, em, los problemas sociales estallaron, ¿no? Entonces, digamos, justamente por esos problemas sociales es que en España el rey Carlos III lo que instituye es el programa de protección para accidentes laborales. En 1802, el Parlamento inglés también fijó una jornada laboral, ¿no? Pero así, como que eran hitos importantes, claro, pero todavía, digamos, no había tanta exigencia de la seguridad y salud en el trabajo. Y claramente creo que uno de los puntos más importantes en esta época fue la revuelta de Chicago, que es la que más conocida, donde se establece la jornada de 8 horas. Y por aquí podemos ver otro punto que relaciona la seguridad y salud en el trabajo con el derecho al trabajo, ¿no? Cuando nosotros, digamos, somos abogados laboralistas, lo primero que aprendemos en jornada es, al menos en el caso de la regulación peruana, porque en otros países claramente es diferente, que la jornada máxima laboral
puede ser solamente de 48 horas semanales u 8 horas diarias. Entonces, acaba una primera vinculación, ¿no? Ahora, recordemos que la seguridad industrial, digamos, tuvo también otra fase en la segunda revolución industrial, ¿no? Que ya es como que a mediados del siglo XIX, se da con el estallido de la Primera Guerra Mundial. Entonces, para esa época creo que ya había petróleo, gas, electricidad, ¿no? Y todo esto se convierte en ejes económicos de todos los países. Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Hay nuevos sistemas de transporte, ¿no? Digamos, comunicaciones, aparecen los automóviles, los aviones, ¿no? El teléfono, la radio. Entonces, como que la economía empieza a hacerse de manera más internacional y por supuesto, de la mano de eso, el trabajo también se vuelve internacional, ¿no? Se vuelve como que una organización de trabajo en ciudades, el campo queda mucho más relegado, pero hay más avances en lo que es la legislación que protege a los trabajadores contra los riesgos laborales, ¿no? Principalmente se han dado este tipo de legislaciones en Inglaterra y Francia, porque, por ejemplo, en el caso de Francia, si no me acuerdo mal, se tuvo la primera indemnización para un trabajador, ¿no? Era algo como que muy extraño en las épocas pasadas, donde habíamos visto que con la revolución industrial prácticamente se deshumanizaba, ¿no? A los trabajadores. Y bueno, y ahora es como que para culminar un poco este punto, la seguridad industrial de hoy ha seguido avanzando, ¿no? A pesar de todas las circunstancias que se presentaron en el siglo pasado con la Primera Guerra Mundial, ¿no? Donde se dieron armas químicas, bueno. Em, en este siglo, ¿no? Se dio, digamos, bueno, un poco todavía comentando lo que pasó en 1918 fue la organización de la OIT, ¿sí? En la cual se instauró, digamos, algunos protocolos de seguridad y salud. De hecho, la OIT a lo largo de los años de toda su creación, ya cumplió más de 100 años, ha hecho mucho por la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Para trabajadores de mar, para, digamos, para enfermeras o en general, ¿no? Los lineamientos sobre seguridad y salud. Entonces, ha trabajado mucho, ¿no? Claro, no todos los países están adheridos a todos los convenios de la OIT, pero tenemos lineamientos, tenemos directrices claras para poder cuidar a los trabajadores, ¿no? O para que, digamos, el Estado pueda tomar acción para cuidar a los trabajadores o para establecer políticas para que cumpla su fin, ¿no? Como Estado. Entonces, hoy en día tenemos toda esa historia que ha hecho de convenios y recomendaciones, bueno, entre otros documentos de parte de la OIT. Y también tenemos estándares nuevos, ¿no? Estándares que, digamos, son muy interesantes, ya veremos seguramente en otro video, vamos a conversar sobre la 45001, que presentan la salud laboral como un sistema de gestión, ¿no? Estoy hablando de las ISOs, en general, que son unas normas internacionales que pueden ser, digamos, implementadas por empresas en el Perú. Claro, nosotros, por ejemplo, tenemos como que una línea base, pero estas normas ya como que te ponen un estándar mucho más alto, entonces muchas empresas han optado hoy en día por implementarlas, ¿no? Y bueno, hacemos un recuento rápido. Creo que lo que expliqué aquí fue un poco de la historia de la seguridad y salud en el trabajo, directamente relacionada con el derecho al trabajo, o comúnmente conocido, ¿no? Con el derecho laboral. Sí, doctora, muy interesante información. Entonces, se podría entender que la seguridad y la salud en el trabajo ha sido un tema presente desde que el hombre empezó a trabajar, ¿no? Solo que a lo largo de toda la historia han habido periodos en donde no se le ha dado mucha importancia hasta que sucede algún hito histórico importante, como usted mencionó sobre la revolución industrial, ¿no? Y también, qué pena, ¿no? Que se reaccione sobre la seguridad y salud en el trabajo, nazca esta, esta materia cuando sucede este tipo de sucesos, ¿no? Ujú.
Sí, Y, así es. De hecho, recién toman cartas en el asunto, ¿no? Cuando hay estallidos sociales, conflictos sociales, como pasó en la Segunda Revolución Industrial. y, usted había mencionado sobre este tema vino reforzado con la OIT, ¿no? Quería preguntarle y profundizar un poco más sobre cuál ha sido el rol de la OIT y cómo es que llegó a regular, ¿no? La seguridad y salud en el trabajo. Ujú. Ok, como había comentado, la OIT hizo mucho, desde convenios, recomendaciones, manuales y bueno, mucho más, ¿no? Como ya les he contado, lo veremos seguramente en otros videos, pero o sea, quiero resaltar, por ejemplo, que este año los delegados asistentes a la Conferencia Internacional del Trabajo, que es como que conferencias que hacen ellos de manera anual, adoptaron una resolución, ¿sí? O sea, para añadir un principio, ¿no? El principio del entorno de trabajo seguro y saludable dentro de lo que nosotros conocemos en lo que es el derecho internacional como principios y derechos fundamentales de trabajo de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Y qué es lo importante, no? Que hasta ahora habían solamente cuatro categorías de principios y derechos fundamentales de trabajo que consideraba la OIT y que la consideró cuando se fundó en 1918, que era la libertad de asociación y reconocimiento de la noción colectiva, la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso o obligatorio, la abolición del trabajo infantil y la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación, ¿no? Entonces, como había comentado, estos principios ya fueron adoptados en su momento como parte de la declaración de la OIT, pero ahora, en virtud de la declaración, los Estados miembros de la OIT han, independientemente, digamos, del desarrollo económico que ellos tengan, todos se comprometen a respetar y promover los principios y derechos que han ratificado, bueno, según lo que corresponda, pero cuando se trata de los principios fundamentales que está asociado a la OIT, entonces prácticamente todos están obligados a cumplir este principio del entorno de trabajo seguro y saludable, ¿no? Entonces, eso es algo muy positivo que se haya considerado como un derecho fundamental, esto del entorno, un trabajo seguro y saludable. Y claro, ¿no? O sea, igual queda mucha duda porque recién se hizo el año pasado. Sí, el año pasado fue, ¿no? Pero bueno, igual qué bueno que se hizo y creo que eso sería lo que te podría comentar sobre este tema del rol de la OIT, ¿no? De manera general y las luces que nos da, digamos, a una proyección más adelante de lo que puede significar la seguridad y salud para tanto las obligaciones que deba tener un empleador, un propio trabajador, así como el Estado, ¿no? Y muchas gracias, doctora. Ha sido muy interesante este primer episodio. Creo que esta será una temática muy interesante y que tiene mucho futuro, ya que bueno, falta bastante que hacer por la seguridad y salud de los trabajadores. Perfecto, gracias a ti. Y bueno, estaremos conversando en un próximo video sobre la agenda pendiente al 2029 de la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como la agenda temprana que ha planteado este año el Ministerio de Trabajo para el 2023.